todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en ENISE y especialmente esta mesa moderada, en este caso de mi parte, por ISMS Forum. Voy a invitar a mis compañeros a que suban para tener este ratito con ellos discutiendo de algo que es absolutamente relevante en el mundo de la ciberseguridad y que nos afecta de lleno en el mundo, sobre todo empresarial, aunque no es el único, ¿no? Por favor, invito a Marian Blanque que me acompañe en este momento. Marian es representante de la oficina del CISO y DPO de Vertis. Hola, Marian. Fanny Pérez, CISO Global de Codere. Olga Forné, CISO de MediaPro. Y Óscar Sánchez, CISO de Puig. Por favor. Bienvenidos. Bueno, transformación digital. Evidentemente, el ritmo que lleva la tecnología y que lleva los servicios digitales, que todas las compañías, y aquí tenemos una representación de varias compañías que operan en varios sectores, es desde luego un reto importantísimo, además agravado por algo que comentaremos después, por las circunstancias de este último año y pico en las que nos ha llevado la pandemia, que creo, y comentaremos sobre ello, que creo que ha sido un acelerador o no de esta transformación digital y, por lo tanto, de la relevancia de la ciberseguridad. Pero, ¿qué es la transformación digital al final? Es decir, no en todos los sectores ni en todas las compañías la transformación digital es lo mismo, representa lo mismo y se ve de la misma forma, ¿no? Entonces, Marian, ¿cuál es vuestra perspectiva de la transformación y cómo impacta la ciberseguridad en vuestra visión? Bueno, mira, en Abertis Infraestructuras, este año, sobre todo, tenemos 3 proyectos súper importantes. Entre ellos está la innovación, la ciberseguridad y la sostenibilidad. Hemos enfocado muchísimo la ciberseguridad y la innovación en proyectos transversales. ¿Por qué? Porque independientemente de que la transformación digital en la parte IT, lo que es todos los desarrollos, la adaptación, bueno, todo lo que han estado hablando nuestros compañeros, ¿no? Todo lo que ha pasado con el COVID, pues la transformación en las aplicaciones, el acceso, nosotros queremos desarrollar innovación desde nuestro negocio. Entonces, en Abertis Infraestructuras estamos colaborando, te pongo un ejemplo, en Abertis Infraestructuras estamos colaborando con IBM en un proyecto de 3 años en el que estamos desarrollando tecnología y modelos predictivos para poder focalizar y dar mejor servicio a nuestros clientes en las carreteras. Entonces, en esa parte, la transformación digital se está adaptando a la nueva tecnología, con las nuevas tecnologías, a la mejora de las carreteras. Esto hablamos de infraestructura, de comunicaciones. Es infraestructuras, comunicaciones. Fanny, vuestro mundo es otro, Totalmente ¿no? diferente. Totalmente ¿Cuál diferente. es vuestra visión? Sí, bueno, nuestra visión, yo creo que básicamente tenemos un común denominador, ¿no? Y es facilitar al negocio ir más rápido, ¿no? A tener más capacidades y sobre todo poder recuperarse, ¿no? de la situación de un año de pandemia. Yo creo que eso es el común denominador. Pero al margen de eso, pues en Codere estamos haciendo una estrategia bien fuerte que viene acompañado con un Journey to Cloud, que es, yo creo que el punto fundamental de lo que sería el proceso de transformación para la compañía. Eso que nos permite, pues, más agilidad, el desarrollar muchísimos más servicios en muy poco tiempo y no necesariamente a un coste menor, pero bueno, nos da agilidad. Ahora, en base a ese punto focal, pues, una pieza muy importante es ciberseguridad. ¿Por qué? Porque más que nunca, o sea, ir a mover tus servicios al cloud, pues, tienes que incorporar medidas de seguridad que en la seguridad tradicional que teníamos, pues, no necesariamente esas tecnologías las teníamos disponibles, ¿no? Entonces, para nosotros la transformación es apoyar el negocio en ese Journey to Cloud, pues asegurando que los servicios, pues que la información de nuestros clientes cumpla con los requisitos aceptables de seguridad y como somos una empresa muy, muy regulada, pues tenemos que garantizar que cumplir con todos los requisitos de regulador en cada país es diferente y bueno, tenemos que llevar esos requisitos a la nube, ¿no? Básicamente. Fijaros, hablamos de activos más tangibles, otros activos intangibles, ¿no? Sí, Olga, total. más información, menos infraestructura, ¿no? Infraestructura tangible, quiero decir. ¿Cómo
¿Cómo lo enfocáis también vosotros en MediaPro? Pues nosotros en el grupo MediaPro se está focalizando mucho en tema, o sea, se está invirtiendo muchísimo en toda la parte de innovación, sobre todo en la parte de realidad virtual y inteligencia artificial para el desarrollo de nuevas plataformas y el conocimiento de qué es lo que quieren los usuarios y dónde podemos llegar tanto en la parte de producciones como en el desarrollo de videojuegos. Porque Grupo MediaPro todo el mundo piensa solo en la parte de películas y grandes producciones o temas de fútbol, y en fútbol sí que estamos tenemos una colaboración con la Liga muy fuerte para aplicar temas de inteligencia artificial y hay proyectos muy chulos que van a llegar ahora, que ya veréis todos. Y después la parte de videojuegos, que es otro sector muy fuerte y que cada vez crece más, estamos invirtiendo sobre todo en ver hacia dónde van los usuarios y las usuarias, qué es lo que más gusta, qué es lo que menos, y desarrollando incluso videojuegos que se autodesarrollan por sí solos un poco. O sea, ¿Y la manufactura? Pues la manufactura también se tiene que reinventar y desde Puig al final lo que se intenta es llevar la innovación hacia el cliente final para digitalizar todo lo que son experiencias sensoriales. Nosotros al final pues vendemos perfumes, maquillajes, es algo muy tangible, muy del día a día, ¿no? de proximidad, y toda la innovación se está canalizando a cómo ofrecer, cómo digitalizar todas esas experiencias. Y obviamente ahí pues tienes tus clientes delante, pues tienes que dar seguridad, tienes que dar privacidad, todo, ¿no? Lo tienes que envolver y... Yo ahora creo que todos mencionasteis la palabra innovación, lógicamente. Y mencionamos la palabra innovación porque es uno de los drivers, obviamente, de nuestra transformación digital. Nos transformamos en general normalmente porque no nos queda más remedio, aunque queremos transformarnos. Cuando queremos usamos la innovación. Cuando no nos queda más remedio nos tenemos que adaptar. Evidentemente lo que acaba de pasar este año y medio de pandemia entiendo que ha sido un facilitador. Es decir, no hemos tenido más remedio, pero ha despertado, ¿no?, todo el ámbito de innovación, que lo que entiendo que nos ha hecho, en nuestro rol de CISOs y de riesgos también, por decirlo así, pues acelerar, como habéis dicho, en todo este ámbito. Entonces, en este momento, sobre este último año y medio, que lo que nos ha hecho es estresar todos estos ciclos, ¿qué hace el CISO en vuestras compañías, ¿no? Yo, antes de que me contestéis, me gustaría pues, traer aquí al panel un trabajo que se ha hecho desde un grupo amplio de miembros de ISMS, que es el trabajo del Observatorio de Ciberseguridad. Un trabajo que auspicia ISMS, repito, con varios de miembros que, sacando un poquito más de su día a día ocupado, pues se han puesto al frente de este observatorio pues, para tener esta visión actualizada y estos niveles, entre comillas, de madurez actualizada de cómo lo están viendo los CISOs ahora mismo en el mercado. Este trabajo lo presentaremos desde ISMS en su momento, pero ya tenemos algunas conclusiones, ¿no? Sobre todo, Olga y Óscar, que estáis involucrados directamente. Sí. Bueno, pues hemos consultado a una muestra representativa de CISOs en lo que es todo el territorio español, y les hemos hecho diferentes preguntas relacionadas sobre todo, primero, un poco saber qué tipo de empresa es, si están en un sector regulado, si no están reguladas, el número de personas, de trabajadores que hay en esa empresa, de profesionales, si están más maduros o no tecnológicamente. Luego les hemos hecho unas preguntas sobre temas asociados con la pandemia, obviamente, porque a todos y a todas nos ha afectado muchísimo. Y sobre los resultados preliminares que tenemos ahora mismo, uno de los temas que más nos ha pues, sorprendido ha sido que un 38% de las empresas dicen que actualmente están maduras en temas de seguridad, y sobre toda la muestra, un 38 o 40% son empresas reguladas. Entonces, esto nos cuadra mucho. Pero un 50% de todas las empresas que han participado en la muestra, pensad que el perfil de persona que ha respondido eran básicamente, la mayoría han sido CISOs. O algún CIO también había y algún CEO de alguna empresa, pero mayoritariamente eran CISOs. El 50% ha dicho que tenían un nivel de madurez muy bajo a nivel de seguridad, y esto es un poco preocupante. Entre las empresas y los sectores que están mejor, que han dicho que están en un nivel mayor de madurez, está el sector financiero, el sector de fabricación o industrial y luego el sector telco.
que son sectores, pues lo que me repito, muy regulados, allí que se ha hecho históricamente mucha inversión. Y los sectores que hemos respondido, que tenemos un nivel menor, es el sector turismo, distribución y media. Por eso digo hemos, porque el sector en el que estoy realmente es muy poco regulado, igual que en el sector distribución, que tampoco hay mucha regulación y cuesta un poco impulsar las iniciativas. Entonces, y Óscar os indicará un poco qué ha pasado y qué cambios ha habido durante la pandemia. Durante la pandemia hicimos un set de preguntas específicos respecto a la pandemia, cómo había afectado, cómo habían evolucionado las empresas. Y es curioso, ¿no? Porque decían, por ejemplo, que la evolución de los recursos durante la pandemia habían aumentado en un 49% de las empresas, es bueno, y se había mantenido en un 40% de las empresas. Por lo cual, un porcentaje muy bajo de las empresas son las que han visto cómo se han mermado sus recursos, tanto financieros como de personas. Otro dato interesante es la percepción sobre el aumento de las ciberamenazas durante la pandemia, a lo que el 71% decía que sí, que ellos percibían que se habían aumentado las amenazas y solo un 29% que se habían mantenido. Había un porcentaje muy residual que decía que habían bajado, pero entiendo que es más por tipo de trabajo que tuvieran o algo que pues, se han desconectado o no ha habido un teletrabajo como tal. Y después un dato muy interesante que la verdad que nos gusta verlo es la evolución del interés de lo que es la ciberseguridad por la alta dirección, que al final son los que toman las decisiones. Y aquí sí que hay un 81% que cree que ha aumentado mucho más la preocupación por la alta dirección, por el CEO, por los órganos de dirección de la empresa respecto a la ciberseguridad. Ahora te preguntan más, están más preocupados, están un poquito más al loro, ¿no? Y un 15% que se ha mantenido. Con lo cual tenemos también un porcentaje muy residual, un 4% que creen que sus directivos se preocupan menos por la ciberseguridad durante la pandemia que no esto. Hay conclusiones, obviamente tenemos que ver el estudio cuando publicamos, pero conclusiones muy rápidas, ¿no? Pero yo, Marian, yo te hacía una pregunta directamente. ¿Ayudó o no ayudó, en tu experiencia en Abertis, la pandemia a que el rol de ciberseguridad, primero, se vea más clave y segundo, esté más apoyado al final los presupuestos? ¿Cómo Yo ves? creo que ha ayudado, porque las amenazas estaban. O sea, no creo que hayan aumentado las amenazas, sino que como que el contorno ha cambiado, porque al estar en casa la gente se ha relajado más, entonces tiene un comportamiento, ha intentado buscar o acceder por esa necesidad de conocimiento, de recibir información pues de las vacunas, de todas estas cosas, quería estar todo el día conectado y entonces pierdes un poquito esa barrera de protección que tienes en un entorno más controlado como la empresa. Nosotros es verdad que Abertis es una empresa que por su contexto es muy móvil, viajamos mucho, somos personas que estamos ya con nuestros portátiles, no es como una empresa mucho más tal, entonces tenemos todos los sistemas mucho más adaptados a la conexión remotamente. Entonces, ya tenemos un nivel de madurez relativamente bueno, quiero decir, no es perfecto, obviamente, porque si no, no habría mejora en la necesidad, pero también somos una empresa que damos servicio de infraestructuras críticas, con lo cual tenemos una regulación muchísimo más estricta. ¿Nos ha beneficiado? Sí, nos ha beneficiado porque al final se ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad, el riesgo que tienes al no tener todo tan... Ahora, es verdad que, por ejemplo, nosotros nos ha acelerado ciertas mejoras y proyectos que teníamos de innovación, ¿no? Pues la conexión que teníamos de ciertos empleados que queríamos utilizar el Teams, pues ahora se ha acelerado. Antes estaba en piloto y al tener COVID pues hemos tenido la necesidad. Bueno, pues hemos ido adelantando issues que teníamos de otros planificados para otros años en temas de doble factor de autenticación para cierta gente que se conecta. Este tipo de adelanto de presupuestos y de actividades en beneficio a la ciberseguridad. Sí, es una palanca. Mencionabas otra vez la regulación. Sí. Casi de este lado estamos los sectores que tenemos cierta mayor presión de regulación y los vuestros que aún son incipientes en esto. Fanny, vuestro sector, regulación brutal. Y esto, entre el hándicap de la regulación, porque lo que veíamos en el estudio era que evidentemente se sentían más maduros los sectores o se consideraban más maduros, lógicamente que la regulación
les aprieta más, es decir, es una palanca, aunque también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En vuestro caso, también es un sector que tiene y va a tener también mucha regulación, y al mismo tiempo la pandemia en ambos conceptos os ayudan, nos ayudan. Sí, bueno, sin duda. Yo creo que la regulación es un acelerador también. O sea, nos ayuda a potenciar, a tener más fuerza para solicitar pues, presupuesto, ¿no? Yo creo que la regulación siempre viene bien si la lectura es positiva, ¿no? Es cierto que bueno, también nos genera mucha carga administrativa, por decirlo de alguna manera, pero sin duda es relevante si lo sabemos aprovechar, ¿no? Y hablando del COVID, pues quieras o no, yo creo que también nos ha dejado, nos hemos tenido que convertir, ¿no? O sea, la ciberseguridad tenía que hacer, o sea, en el roadmap, o sea, en nuestro plan director de 3 años, teníamos muchas iniciativas que íbamos a hacer en 3 años, y muchas de esas iniciativas las tuvimos que adelantar. O sea, un poco lo que comentaba mi compañera, hay doble factor de autenticación, pues es un proyecto que teníamos, pero ahora era una necesidad, ¿no? Entonces, es cierto que la pandemia, y lo dicen por allí, el COVID ha sido el motor de la aceleración para las empresas. O sea, en un año hemos tenido que transformarnos, inclusive nosotros como ciberseguridad estamos viendo soluciones tecnológicas, y luego no lo resuelve una solución tecnológica, pero ya las soluciones tecnológicas que estamos buscando es que te ayuden a facilitar la gestión de todos tus entornos. O sea, el tener, sin importar dónde tengas la información o la protección de un data center y en la nube, tenemos que transformar. O sea, nuestras mismas herramientas hemos tenido que buscar, pues, adaptarnos para hacer más sencillo, ¿no?, nuestra administración y nuestra operación. Entonces, yo creo que sin duda la lectura positiva es que la suma de las dos nos ha ayudado a mejorar. Y va en línea con lo que comentaban nuestros compañeros. O sea, el 90% de esta encuesta, que es representativa, dice que el nivel de madurez, el 40% de las empresas tienen un nivel maduro, pero hay un porcentaje muy pequeño que no necesariamente, o sea, les queda trabajar, pero nos ha ayudado a acelerar todas las capacidades de seguridad. Entonces, yo creo que la suma de esos dos temas nos ha ayudado a avanzar. Lo que íbamos a hacer en 2 o en 3 años, lo hemos tenido que hacer en 1 año. Olga, yo creo que vosotros, vuestro sector, tu compañía, en pandemia casi se debería haber convertido en un servicio crítico esencial, ¿no? Porque la demanda de contenidos durante tanto tiempo en casa, pues imagínate. El fútbol que paró. Imagínate. Pero con ese gap por sectores que hemos visto, y ya avanzando un poquito más, es decir, esta velocidad que parece que todos hemos cogido ¿cómo vas a hacer tú para mantenerla? Es decir, ¿cómo vas a conseguir o cómo planteáis vosotros avanzar ese gap y decir, vaya, estamos en esta parte de sectores que a lo mejor no estamos tan maduros y queremos avanzar más? ¿Cómo vas a tirar la pelota? Bueno, pues ahora con la crisis que ha habido y con el parón que hemos tenido y tal, que realmente ha afectado a todas las empresas, y nos hemos tenido que reinventar un poco, ¿no? Y se han visto nuevos riesgos, o riesgos que ya teníamos, pero que no se veían o no se le daba suficiente importancia. Entonces, sí que es verdad que con la pandemia y todo, y con todos los ataques que han habido, porque hemos cambiado de escenario y la gente hemos tenido que ir a una velocidad que no llegábamos, porque las empresas íbamos así y decíamos, es que no llegamos a todo lo que realmente se nos está requiriendo, ¿no? La alta dirección ha tomado aún más conciencia, porque sí que es verdad que tenemos mucha suerte en el grupo, en MediaPro, que la alta dirección está muy concienciada en temas de seguridad, lo ha estado siempre, pero ahora lo está muchísimo más. Y además, otras áreas, que son los niveles intermedios, que a veces dices, alta dirección, tienes que convencerlos, sí, pero los niveles intermedios también. Y todos estos han visto que somos un apoyo, que somos un departamento de soporte, no un departamento engorroso que solo te da 4 o 5 controles que no sirven para nada. No, te sirven para impulsar negocio y para poder sacar cosas que en estos tiempos no pueden sacar otras empresas. Entonces, al hacer esto, y el sector media es un sector que vamos muy, muy, muy rápido, pues ya es que nos están arrastrando. O sea, ya nos hemos metido en los equipos y es que a veces
tenemos la sensación de decir un poco de para, que no llegó, por favor, ¿no? Entonces nos hemos metido ya en el barco. Nos ha ayudado mucho a esto. Y yo estoy muy contenta con los resultados. O sea, sí, antes teníamos algunos departamentos que ya íbamos así, pero ahora todos o la mayoría han tomado mucha conciencia y han dicho, no, es que sois una parte más de los equipos. Y ser una parte más de los equipos es lo que tendría que ser todo departamento de seguridad. Pero, fantástico. Hasta aquí, implicación de la alta dirección, visión de los riesgos, todo el mundo, no creo que haya directivo que se precie en el mundo actual, pongamos en España, que no diga que está muy preocupado por la ciberseguridad. Pero siempre ocurre lo mismo. Muchas veces no saben qué hacer. Sí. No saben, soy súper preocupado por la ciberseguridad, pero no sé muy bien qué hacer con esto. Y después está en la siguiente fase, que es, Óscar, la de todos estamos muy preocupados, la dirección quiere resultados y ahora presupuesto, gente, recursos. ¿Cómo construyes? Porque al final siempre te piden un caso de negocio, ¿no? Voy a gastar esto para conseguir qué. Todos sabemos que ese qué en ciber es bastante intangible y sobre todo es un qué con la ceja levantada. Dice, bueno, mejor que antes, intentaremos resistir o ser más resilientes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en Puig? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo lo estás haciendo para ajustar esto? No, al final es de una forma muy natural y tal como comentaban las compañeras. La pandemia ha ayudado a acelerar, a impulsar, ha sido un acelerante de toda la transformación y ha puesto, si la alta dirección ya estaba concienciada, ha puesto sobre la palestra muchos riesgos que los han materializado y ahora están más preocupados, no solo concienciados, sino además preocupados. Y eso te ayuda mucho a que tu trabajo y lo que tú dices y lo que planificas y cuando haces el plan estratégico, pues se crea, se lo tomen en serio y continúen adelante. Y otra cosa muy importante, muchas veces siempre nosotros hemos tenido que ir a rastras o detrás de los equipos de desarrollo, ¿no? Sobre todo los más innovadores, los de desarrolladores, etc. Y ahora son ellos también los que te llaman. Oye, vamos a hacer este proyecto, vente aquí que vamos a mirar conjuntamente hacia dónde vamos y que lo hagamos de una forma segura. Con lo cual, todo esto lo pones en el cóctel y ayuda mucho a que al final pues, fortalece la decisión de, oye, este es mi presupuesto, necesito estos recursos, y por lo menos a que no te los discutan. Nos queda muy poquito tiempo, voy a haceros una sola pregunta muy sencilla. Para el año que viene, a todos, ¿más presupuesto, más recursos? ¿Sí, no? Más Depende. presupuestos, más recursos, esperemos que también, pero más presupuesto seguro. Y yo decía también un poco de seguridad, lo han dicho otros compañeros en otras mesas, seguridad, quiere decir más seguridad, tiene que ser mucho más control, mucho más usabilidad también para los usuarios, porque los clientes al final, nosotros somos muy estrictos en poner la seguridad, tenemos que llevar un equilibrio a que el empleado o el cliente también sea fácil y pueda utilizar la tecnología de una manera fácil. Y sí, esperemos que más presupuesto seguro. Más presupuesto, más recurso y más integración. O sea, sin duda esa es la clave y el camino. Ahora, luego cuando terminen los presupuestos ya veremos, pero desde seguridad y también con el compromiso que tenemos de C-Level, ¿no? El CEO de la compañía y todos los directivos, pues yo creo que sin duda lo que hemos avanzado lo vamos a seguir haciendo, o sea, es el camino. Y no podemos estar al margen del panorama mundial, Roberto. O sea, ¿cuántos ataques recibe España? O sea, a nivel mundial es que aparece en el periódico todos los días un caso que cada día es más aterrador. Entonces, eso yo creo que también, quieras o no, nos ayuda a las empresas a que podamos invertir y seguir invirtiendo. Pues en nuestro caso, más presupuesto y de una cosa que estoy muy contenta es más presupuesto por parte de otros departamentos que solicitan temas de seguridad. Y ya dicen, no hace falta que me lo pidas tú en tu presupuesto y te pelees tú. Esto ya está hecho y nos aportan además ese soporte y el mensaje que llegue a todo el mundo integrado y que sea algo más como más tecnología, sí, pero ya viene todo integrado con la seguridad. Nosotros, sobre todo, alinear, o sea, que el plan que tenemos y los recursos que necesitamos esté alineado con presupuesto y que nos lo compren. Si es más, menos, no, que el plan que hayamos definido, al final
te lo compren y te digan, vale, vamos por el camino. Puede ser presupuesto para mí, puede ser presupuesto para el departamento de desarrollo o de infraestructuras, pero que vaya alineado en la seguridad y en la protección de nuestros activos, que es lo que nos importa. Pues ya estamos terminando. Yo creo que al final, aparte de hacer felices a los proveedores, porque básicamente todos hablamos de más presupuesto, habéis dicho algo que es muy importante. Con dinero casi todo se consigue, pero en ciber no es suficiente. Lo sabemos todos, porque parece ser que siempre es una batalla de recursos y presupuesto, pero no es así, porque al final la implicación del resto de la compañía, el ajuste de la ciberseguridad al modelo digital o al modelo tecnológico y al modelo de negocios es así. Tenemos que ajustarnos a los modelos que piden nuestras compañías. Y me lleva otro punto también, que conocer en detalle, cuando lo terminemos, el estudio del observatorio, que estará muy interesante y que os emplazo a que nos acompañéis en su momento en la presentación desde SMS Forum. Gracias a vosotros por estar aquí conmigo hoy. Gracias a todos por estar en ENISE y acompañarnos en esta sesión casi ya de las últimas del evento. Muchísimas gracias.